Supercrack Estrella presenta Viajeros en el tiempo. Foto Italia durante campaña 1957. Vemos tres personas hablando por celular. Un año antes de las elecciones generales de Italia de 1958 en Italia, tenemos esta fotografía del año 1957, donde aparecen tres viajeros del tiempo hablando con un teléfono móvil en la campaña hacia las elecciones del año 1958. En otra fotografía del año 1922, podemos ver a la viajera del tiempo Margarita Ruiz de Lioli. 1922 Cuba. Damas en la Plaza Alvear, Habana a principios del siglo XX. Estas bellas mujeres victorianas. Lo único que no nos cuadra es ese smartphone o dispositivo electrónico en la mano de la derecha. La dama en cuestión es Margarita Ruiz de Lioli. La fotografía del año 1957 en Italia, donde aparecen tres viajeros del tiempo, ocurrió el mismo año que también apareció la viajera del tiempo mujer de Isdal. Ese mismo año del año 1957 la viajera del tiempo llamada Isdal, estuvo en Italia y se dejó fotografiar, así que esos viajeros del tiempo que aparecen hablando con un móvil en el año 1957 estaban con ella. Tenemos la prueba de que en 1957 la máquina del tiempo con la que viajaron estos viajeros del tiempo estaba en Italia en el 1957, de hecho se dejaron que les hicieran una foto dentro de la máquina del tiempo. Este fue el famoso caso llamado Caso La Amistad y la supuesta foto del interior de un ovni, en el mismo año y lugar donde tenemos a estos tres viajeros del tiempo. Supuestamente sucedió hace más de 60 años y al menos un funcionario del gobierno fue testigo de extraterrestres y su nave espacial, que fue visitada y fotografiada por otras dos personas. Según un reciente libro sobre ovnis, esto ocurrió en Italia en octubre de 1957 y, aunque se conoce en ese país, tiene fotos que nunca se han revelado fuera de Italia hasta ahora. Ver para creer. Esto ocurrió el mismo año de la fotografía de los tres viajeros del tiempo, y en el mismo país, Italia. Por lo que son los mismos. El libro se llama Contactos OVNIs en Italia, volumen 1, 1907-1978 y se describe como una selección limitada de algunos de los eventos más impresionantes e interesantes de más de 12.000 casos italianos de ovnis que el Centro Ufológico Nazionale, CUN, tiene en sus archivos y ocurrieron en Italia durante el siglo XX. CUN es una organización sin fines de lucro fundada en 1966 para recopilar información sobre encuentros con ovnis y extraterrestres. El libro dedica capítulos a incidentes específicos. 1936. Formación de aeroplanos de la Fuerza Aérea Italiana intercepta un ovni sobre el mar Tirreno. 1951. AC3 con 6 entidades ovni cerca de Ferrara, dividido en períodos de tiempo, 1961, 1964, 1957, 1958, Segunda Guerra Mundial, etc. Además de los informes detallados, el libro incluye una serie de casos que tienen evidencia fotográfica. El autor es el Dr. Robert Pinotti, sociólogo de la Universidad de Florencia y fundador del CUN, quien es considerado un experto líder en avistamientos ovni europeos. En esa capacidad, ha actuado como consultor para el gobierno italiano y afirma haber visto documentos secretos sobre encuentros del Departamento de Defensa, las fotos del interior de un ovni y su ocupante. Pinotti afirma que las imágenes, bajo estas líneas, se capturaron en octubre de 1957 en Francaviglia, donde los extraterrestres humanoides comenzaron a hacer visitas periódicas e interactuar con los residentes locales a partir de 1956. Las fotografías fueron supuestamente tomadas por dos hombres que abordaron la nave de 24 metros de diámetro por invitación de uno de los extraterrestres de apariencia humana, que usaba gafas oscuras para proteger su vista mientras les mostraba la cabina. Además, tuvo la amabilidad de permitir que lo fotografíen. El autor también sostiene que las fotos aparecieron por primera vez en 1958 en un libro llamado Sono Extraterrestri de Alberto Perego y nunca se habían visto fuera de Italia. Visitantes amistosos. Algunos expertos en ufología reconocerán esta historia como el llamado Caso La Amistad. No hablamos del Friendship chileno, una serie de encuentros extraterrestres en Pescara, Italia, y sus alrededores, que tuvieron lugar desde 1956 hasta la década de 1970, es llamado así por el hecho que estos supuestos visitantes de las estrellas venían en son de paz y manifestaron a los contactados que querían ser amigos de la humanidad.
El caso fue cubierto en un documental de 2009 que contenía fotografías, aunque aparentemente no las del libro, y entrevistas con algunos de los presuntos testigos, muchos de los cuales se decía pertenecían a la alta sociedad italiana y algunos a cargos gubernamentales. Y luego del lanzamiento del libro de Pinotti, algunos medios de comunicación han recogido esta historia en particular y su foto granulada de un presunto extraterrestre, definitivamente por ser la más bizarra y llamativa. Sin embargo, el resto del libro parece bastante interesante y promete al menos un segundo volumen con avistamientos adicionales desde 1978 hasta el presente. El problema de la autenticidad. Las fotos de ovnis son muy raras, pero las afirmaciones de que estas son del interior de uno, con cabina, asientos, panel de control y otros objetos, es algo bastante único, dijo al respecto el famoso ufólogo británico Philip Mantle. Personalmente, nunca había visto estas imágenes antes y no estoy muy seguro de qué pensar de ellas. Puedo escuchar el sonido del hoax, pero mantengo la mente abierta sobre lo que pueden o no representar, agregó Mantle mostrando algo de sano escepticismo. Creo que la mejor manera de hallar más sobre el origen de estas fotos es hacerlas de dominio público, que es exactamente lo que se ha hecho. De esta manera es posible que otras personas presenten más información que pueda respaldar la autenticidad de esas fotos u ofrecer pruebas que demuestren que son falsas, concluyó. Mantengo que viajar en el tiempo es posible. Las paradojas del viaje en el tiempo son rarezas, no imposibilidades, solo prueban esto, de lo que pocos habrán dudado. Que un mundo posible donde el viaje en tiempo hubiese lugar sería un mundo de lo más extraño, diferente de manera fundamental del mundo que creemos nuestro. Me ocuparé aquí del tipo de viajes en el tiempo que se narran en ciencia ficción. No todos los escritores de ciencia ficción tienen una mentalidad lógica, la verdad, y a menudo se han escrito historias inconsistentes de viajes en el tiempo, pero algunos escritores han pensado los problemas con mucho cuidado, y sus historias son perfectamente consistentes. Si soy capaz de defender la consistencia de alguna de las historias de ciencia ficción de viajes en tiempo, entonces supongo que podrán hacerse defensas paralelas de algunas de las hipótesis físicas más controvertidas, como la hipótesis de que el tiempo es circular o la hipótesis de que hay partículas que viajan más rápido que la luz. Pero no voy a explorar estos paralelismos aquí en este video de Supercrack Estrella. ¿Qué es el viajar en el tiempo? Inevitablemente, entraña una discrepancia entre tiempo y tiempo. Un viajero parte y después llega a su destino. El tiempo transcurrido entre partida y llegada, positivo, o quizás cero, es la duración de la jornada, pero si es un viajero en el tiempo, la separación temporal entre partida y llegada no es igual a la duración de su jornada, parte. Viaja durante, digamos, una hora. Entonces llega, el tiempo al que llega no es el tiempo de una hora después de su partida. Si ha viajado al futuro, es más tarde. Si ha viajado al pasado, más temprano. Si ha viajado muy lejos hacia el pasado, es incluso anterior a su partida. ¿Cómo es posible que los mismos dos sucesos, su partida y su llegada, estén separados por dos cantidades desiguales de tiempo? Es tentador responder que deben existir dos dimensiones de tiempo independientes. Que para que sea posible viajar en el tiempo no ha de ser una línea, sino un plano. Así dos sucesos pueden tener dos distancias desiguales si están más separados en una de las dos dimensiones de tiempo que en la otra. Las vidas de la gente común son líneas diagonales rectas a través del plano del tiempo, inclinándose a razón de exactamente una hora de tiempo por hora de tiempo. La vida de un viajero en el tiempo es una senda curva, de inclinación variable. Ante un examen más minucioso, sin embargo, esta aproximación no parece darnos los viajes en el tiempo que conocemos por las historietas. Cuando un viajero en el tiempo vuelva a los días de su niñez, ¿estarán sus compañeros de juegos allí para encontrarse con él? No. Él no llega a la parte del plano del tiempo donde estos se encuentran, ya no está separado de ellos en una de las dos dimensiones de tiempo, sino que también están separados en la otra. No digo que el tiempo bidimensional sea imposible, o que no haya modo de hacerlo cuadrar con la concepción habitual de cómo podría ser viajar en el tiempo. Aún así, no voy a decir nada más sobre el tiempo bidimensional, dejémoslo a un lado y veamos cómo es posible viajar en el tiempo incluso en un tiempo unidimensional. El mundo del viajero, o el nuestro, es una diversidad tetradimensional de sucesos. El tiempo es una de las cuatro dimensiones, igual que las dimensiones espaciales, excepto porque las leyes de la naturaleza imperantes discriminan entre el tiempo y las demás, o más bien, quizás, entre varias dimensiones de carácter temporal y varias dimensiones de carácter espacial. El tiempo sigue siendo unidimensional, puesto que no hay dos dimensiones de carácter temporal que sean ortogonales. Las cosas que perduran son vetas de carácter temporal.
Son todos compuestos de partes temporales, o estadios, situados en varios tiempos y lugares. El cambio es la diferencia cualitativa entre diferentes estadios, diferentes partes temporales de algo que perdura, igual que un cambio de panorama de este a oeste es una diferencia cualitativa entre las partes oriental y occidental del paisaje. Si este video te hace cambiar de opinión respecto a la posibilidad de viajar en el tiempo, existirá una diferencia de opinión entre dos partes temporales tuyas diferentes, el estadio que empezó a ver y el estadio subsiguiente que termina. Si el cambio es la diferencia cualitativa entre las partes temporales de algo, entonces aquello que no tiene partes temporales no puede cambiar. Por ejemplo, los números no pueden cambiar, ni pueden cambiar los sucesos de ningún momento de tiempo, puesto que no pueden ser subdivididos en partes temporales diferentes. Hemos dejado de lado el caso del tiempo bidimensional, y por tanto la posibilidad de que un suceso pueda ser momentáneo en una dimensión de tiempo pero divisible en la otra. Es esencial distinguir el cambio del cambio Cambridge, que le puede acaecer a cualquier cosa, incluso un número puede cambiar de ser a no ser la tasa de cambio entre libras y dólares. Incluso un suceso momentáneo puede cambiar de haber ocurrido hace un año a haber ocurrido hace un año y un día, o de ser olvidado a ser recordado, pero estos no son cambios genuinos. No basta con que cambie el valor de verdad de un enunciado sensible al tiempo para que cambie aquello sobre lo que trata el enunciado. Un viajero en el tiempo, como cualquiera, es una beta a través de la diversidad del espacio-tiempo, un todo compuesto de estadios situado en varios tiempos y lugares. Pero no es una beta como las demás betas. Si viaja al pasado es una beta en zigzag, que se dobla sobre sí misma. Si viaja al futuro, es una beta que se estira, y se viaja instantáneamente en cualquier dirección, de forma que no hay estadios intermediarios entre el estadio que parte y el estadio que llega, y su jornada tiene una duración cero, entonces es una beta rota. Preguntaba cómo es posible que dos mismos sucesos estén separados por dos cantidades de tiempo desiguales, y dejaba a un lado la respuesta de que el tiempo pudiese tener dos dimensiones independientes. En su lugar, respondo distinguiendo el tiempo mismo, el tiempo externo, como también lo llamaré, del tiempo personal de un viajero particular en el tiempo. Grosso modo, lo que mide su reloj de muñeca, su jornada, pongamos, dura una hora en su tiempo personal. Su reloj de muñeca marca una hora más a su llegada que a su partida, pero, si viaja hacia el futuro, la llegada ocurre más de una hora después de su partida en el tiempo externo. O, si viaja hacia el pasado, la llegada es anterior a la partida, o menos de una hora después, en el tiempo externo. Esto es solo grosso modo. No quiero definir el tiempo personal operacionalmente, convirtiendo a los relojes de pulsera en infalibles por definición. A menudo lo que mi reloj de pulsera marca no coincide con el tiempo externo, pero yo no soy un viajero en el tiempo. Lo que mi reloj mal regulado mide no es ni el tiempo mismo ni mi tiempo personal. En lugar de una definición operacional, necesitamos una definición funcional de tiempo personal. Aquello que ejerce cierto rol en el patrón de sucesos que conforman la vida del viajero. Si consideras los estadios de una persona común, verás que manifiestan ciertas regularidades en relación al tiempo externo. Las propiedades cambian continuamente, en su mayor parte, y de formas familiares según avanzas. Primero vienen los estadios infantiles, los seniles vienen al final, las memorias se acumulan. La comida se digiere, el pelo crece, las manijas del reloj de pulsera se mueven. Si en cambio consideras los estadios de un viajero en el tiempo, estos no manifiestan las regularidades habituales en relación al tiempo externo, pero existe una manera, y solo una manera, aparte de la elección arbitraria de un punto cero, de asignar coordenadas a los estadios del viajero en el tiempo de forma que las regularidades que se dan en relación a esta asignación concuerden con aquellas que se dan comúnmente en relación al tiempo externo. En relación a la asignación correcta, las propiedades cambian continuamente, en su mayor parte, y de formas familiares. Según avanzas, primero vienen los estadios infantiles. Los seniles vienen al final, las memorias se acumulan, la comida se digiere, el pelo crece, las manijas del reloj de pulsera se mueven. La asignación de coordenadas que resulta de esta concordancia es el tiempo personal del viajero en el tiempo. No es realmente tiempo, pero juega en su vida el papel que juega el tiempo en la vida de una persona común. Es lo suficientemente parecido al tiempo como para que podamos con la debida precaución aplicarle nuestro vocabulario temporal al discutir sus asuntos. Cuando el viajero en el tiempo se prepara para partir, podemos decir sin contradicción, pronto estará en el pasado. Queremos decir que uno de sus estadios es ligeramente posterior en su tiempo personal, pero muy anterior en el tiempo exterior a su estadio presente cuando decimos el enunciado.
Podemos asignar posiciones en el tiempo personal del viajero en el tiempo no solo a los estadios mismos, sino también a los sucesos que ocurren a su alrededor. Pronto morirá César, hace mucho tiempo. Es decir, un estadio ligeramente posterior en el tiempo personal del viajero a su estadio presente, pero muy lejano en el tiempo externo, es simultáneo a la muerte de César. Podríamos incluso extender la asignación de tiempo personal a sucesos que no son parte de la vida del viajero en el tiempo, ni simultáneos a ninguno de sus estadios. Si su funeral en el antiguo Egipto está separado de su muerte por 3 días de tiempo externo y su muerte está separada de su nacimiento por 70 años de su tiempo personal, entonces podemos sumar los dos intervalos y decir que su funeral ocurre 70 años y 3 días de tiempo personal extendido después de su nacimiento. Igualmente un espectador podría decir con verdad, 3 años después de la última partida de otro famoso viajero en el tiempo, que podría incluso ahora, si se me permite usar la expresión, estar vagando por algún olítico arrecife de coral plagado de plesiosaurios, o en la orilla de los solitarios mares salinos del Triásico. Si el viajero en el tiempo vaga por un arrecife de coral olítico 3 años después de su partida en su tiempo personal, entonces no hay ningún problema en decir con respecto a su tiempo personal extendido que su vagar tiene lugar incluso ahora. Podemos equiparar intervalos de tiempo externo con distancias en línea recta, e intervalos de tiempo personal con distancias a lo largo de un camino sinuoso. La vida de un viajero en el tiempo es como una línea de ferrocarril de montaña. El lugar a 2 millas al este de aquí puede también estar 9 millas por debajo de la línea en dirección oeste. Está claro que no tenemos aquí dos dimensiones independientes. Igual que la distancia a lo largo de la línea de ferrocarril no es una cuarta dimensión espacial, tampoco el tiempo personal del viajero es una segunda dimensión de tiempo. La lejanía de un lugar de la línea depende de su posición en el espacio tridimensional. Igualmente, la posición de los sucesos en el tiempo personal depende de su posición en el tiempo externo unidimensional. 5 millas desde aquí bajando la línea hay un lugar donde la línea pasa bajo un puentecillo. 2 millas más allá hay un lugar donde la línea pasa sobre un puentecillo. Estos lugares son el mismo. El puentecillo por el que la línea cruza sobre sí misma tiene dos posiciones diferentes a lo largo de la línea. 5 millas más abajo desde aquí y también 7. Del mismo modo, un suceso en la vida del viajero en el tiempo puede tener más de una posición en su tiempo personal. Si vuelve hacia el pasado, pero no demasiado atrás, puede que sea capaz de hablar consigo mismo. La conversación implica a dos de sus estadios, separados en su tiempo personal pero simultáneos en el tiempo externo. La posición de la conversación en su tiempo personal debería ser la posición del estadio implicado, pero hay dos estadios. Para compartir la posición de los dos, debemos asignar a la conversación dos posiciones diferentes en el tiempo personal. Cuanto más extendemos la asignación de tiempo personal desde los estadios del viajero en el tiempo a los sucesos que lo rodean, más adquieren dichos sucesos posiciones múltiples. También puede ocurrir, como ya hemos visto, que sucesos que no son simultáneos en el tiempo externo tengan asignada la misma posición en el tiempo personal, o más bien, que al menos una de las posiciones de uno de ellos sea la misma que al menos una de las posiciones del otro, así que la extensión no debe llevarse demasiado lejos, o la posición de los sucesos en el tiempo personal extendido dejaría de servir para rastrear su papel en la historia del viajero en el tiempo. Un viajero en el tiempo que habla consigo mismo, por teléfono tal vez, le parece a todo el mundo dos personas diferentes hablando entre sí. No es del todo correcto decir que todo él está en dos lugares al mismo tiempo, puesto que ninguno de los estadios implicados en la conversación es todo él, ni siquiera toda la parte suya que se encuentra en el tiempo externo de la conversación. Lo que sí es cierto es que él, a diferencia del resto de nosotros, tiene dos estadios diferentes completos situados al mismo tiempo en lugares distintos. ¿Por qué razón entonces considerarle una persona y no dos que une sus estadios, incluyendo los simultáneos, en una sola persona? El problema de la identidad personal se presenta de forma especialmente preocupante si es el tipo de viajero cuyas jornadas son instantáneas, una beta rota consistente en varios segmentos desconectados. En ese caso, la manera natural de considerarle más de una persona es tomar cada segmento por una persona diferente. Ninguno es el viajero en el tiempo, y la peculiaridad de la situación se resume en esto. Todas menos una de estas varias personas se desvanecen en el aire, todas menos alguna otra aparecen de la nada, y hay semejanzas reseñables entre una cuando aparece y la otra cuando se desvanece. ¿Por qué no es esta una descripción al menos tan válida como la mía, en la que los segmentos son todos partes de un único viajero en el tiempo?
Respondo que lo que une los estadios, o segmentos, de un viajero en el tiempo es el mismo tipo de continuidad y conexión mental, o mental en su mayor parte, que une a cualquiera. La única diferencia es que mientras una persona común es continua y conexa respecto al tiempo externo, el viajero en el tiempo es continuo y conexo solo con respecto a su propio tiempo personal, tomando los estadios en orden. El cambio mental y corpóreo es generalmente gradual, más que repentino, y nunca cambian de repente muchos aspectos diferentes a la vez. Si queremos, podemos incluir la posición en el tiempo externo entre los aspectos a los que seguimos la pista. Esta posición puede cambiar discontinuamente con respecto al tiempo personal siempre y cuando no mucho más cambie discontinuamente con ella. Además, no hay demasiado cambio en total, un montón de rasgos y señales duran toda una vida. Finalmente, la conexión y la continuidad no son accidentales, tienen una explicación. Más aún, son explicables por el hecho de que las propiedades de cada estado dependen causalmente de aquellos estados inmediatamente anteriores en el tiempo personal, donde la dependencia tiende a dejar las cosas como están. Para ver el propósito de mi último requisito de la continuidad causal, veamos cómo esta evita un caso de falso viaje en el tiempo. Fred fue creado de la nada, hacia la mitad de la vida. Vivió durante algún tiempo, luego murió, fue creado por un demonio, y el demonio decidió aleatoriamente cómo sería Fred en el momento de su creación. Mucho tiempo después otra persona, Sam, llegó a parecerse a Fred al principio de su creación. En el mismo momento en el que el parecido se hizo perfecto, el demonio destruyó a Sam. Fred y Sam juntos parecen en verdad una sola persona, un viajero en el tiempo cuyo tiempo personal comienza con el nacimiento de Sam, sigue hacia la destrucción de Sam y la creación de Fred, y continúa desde ahí hasta la muerte de Fred. Vistos en este orden, los estadios de Fred-Sam tienen la conexión y continuidad apropiadas. Pero carecen de continuidad causal. Luego Fred-Sam no es ni una persona ni un viajero en el tiempo. Quizás fue pura coincidencia que Fred en su creación y Sam en su destrucción fuesen exactamente iguales. En ese caso la conexión y la continuidad de Fred-Sam en el punto crucial son accidentales, o quizás el demonio recordó cómo era Fred, guió a Sam hacia su semejanza perfecta, observó su progreso y lo destruyó en el momento preciso. En ese caso la conexión y la continuidad de Fred-Sam tienen una explicación causal, pero del tipo equivocado. De cualquier forma, los primeros estadios de Fred no dependen causalmente por lo que respecta a sus propiedades de los últimos estadios de Sam. Luego el caso de Fred y Sam queda correctamente descalificado como caso de identidad personal y como caso de viaje en el tiempo. Cuando un viajero en el tiempo visita el pasado son de esperar inversiones causales, puede que le des un puñetazo antes de que parta, provocando que su ojo se ponga morado siglos atrás. De hecho, viajar al pasado necesariamente entraña causalidad invertida, porque viajar en el tiempo requiere identidad personal. Quien llega, debe ser la misma persona que partió. Eso requiere continuidad causal, donde la causalidad va de anteriores a posteriores estadios en el orden del tiempo personal, pero los órdenes del tiempo personal y del tiempo externo discrepan en algún punto, y ahí tenemos causalidad que va de posteriores a anteriores estadios en el orden del tiempo externo. En otro lugar he ofrecido un análisis de la causalidad en términos de cadenas de dependencia contrafáctica, y tuve cuidado de que mi análisis no excluyese a priori la inversión causal. Creo que puedo defender, aunque no aquí, que en mi análisis la dirección de la dependencia contrafáctica y de la causalidad está gobernada por la dirección de otras asimetrías temporales de facto. Si es así, entonces la causalidad invertida y el viaje en el tiempo no quedan del todo excluidos, sino que solo pueden ocurrir cuando hay excepciones locales a estas asimetrías. Como decía al comienzo, el mundo del viajero en el tiempo sería un mundo de lo más extraño. A principios de la pasada década de los 50, el físico italiano Enrico Fermi resumió la cuestión en una sola pregunta: si hay, como parece, tantas probabilidades de que la vida haya arraigado en otros planetas, e incluso de que en algunos de ellos haya evolucionado hasta la inteligencia, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no conseguimos ver a nadie? Desde entonces, son muchos los que han aportado todo tipo de soluciones a la llamada paradoja de Fermi. Inteligencias surgidas en mundos oceánicos bajo gruesas capas de hielo, como sucede con Encelado o Europa en nuestro sistema solar, y sin acceso a las estrellas. Extrema dificultad, en un universo tan vasto, de coincidir en la misma región de espacio y al mismo tiempo con otras civilizaciones. Especies muy avanzadas que evitan el contacto para no contaminar nuestro desarrollo. ¿Y si los humanos son los pilotos de los ovni?
Y ahora, en un interesante libro recién publicado por Michael Masters, profesor de antropología en la Universidad Tecnológica de Montana, surge una nueva e interesante posibilidad. ¿Podrían los ovnis estar pilotados por seres humanos que vienen de un lejano futuro? ¿Podrían ser esas extrañas criaturas con las que muchos dicen haberse encontrado, casi siempre con formas humanoides, ser en realidad nuestros lejanos descendientes, regresando del futuro para estudiar su propio pasado evolutivo? La idea, por supuesto, no es nueva. Pero en su libro, Masters estudia esa posibilidad con otra mirada, y ofrece una interesante perspectiva que invita a la reflexión. Por ejemplo, Masters está convencido de que, dado el ritmo acelerado de avances en ciencia y tecnología, sería plausible pensar que los humanos del futuro hayan sido capaces de desarrollar la maquinaria que se necesita para viajar en el tiempo. El objetivo del libro, afirma su autor, no es el de convencer a nadie, sino el de estimular una nueva discusión tanto entre creyentes como entre escépticos. Para ello, y según ha asegurado masterspace.com, decidí adoptar un enfoque multidisciplinario para tratar de comprender las rarezas de este fenómeno. Nuestro trabajo como científicos es hacer grandes preguntas y tratar de encontrar respuestas a preguntas desconocidas. Algo está sucediendo aquí, y deberíamos tener una conversación al respecto. Y deberíamos estar a la vanguardia cuando se trata de descubrir qué es. La explicación más simple. Para el investigador, además, la posibilidad de que los visitantes seamos nosotros mismos es, con mucho, la más plausible. Sabemos que estamos aquí. Sabemos que los humanos existen. Sabemos que hemos tenido una larga historia evolutiva en este planeta, y sabemos que nuestra tecnología va a estar más avanzada en el futuro. Creo que la explicación más simple es que somos nosotros. Solo estoy tratando de ofrecer lo que probablemente sea la explicación más parsimoniosa. Turistas y científicos venidos del futuro. Como antropólogo, Masters ha trabajado en numerosos yacimientos arqueológicos en África, Europa y Estados Unidos, y asegura que si hubiera tenido la posibilidad de viajar al pasado para entender mejor a nuestros ancestros, lo habría hecho sin dudarlo un instante. Además, los supuestos informes de abducciones son, en su mayoría, de naturaleza científica. Podría tratarse de futuros antropólogos, historiadores o lingüistas, que viajan al pasado para obtener información de un modo al que hoy, y sin la tecnología necesaria, no podemos acceder. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.